Gloria Vázquez, todo puede brillar. Opiniones fuertes que te harán vibrar. Siempre una enseñanza que vas a guardar. En cada palabra hay un rayo de luz. La verdad se siente como un gran plus. Hablamos de todo sin miedo a la cruz. Un espacio abierto que nos da un impulso. Celebramos juntos en esta misión. Con Gloria liderando nuestra conversación. Cada historia cuenta, cada voz es acción. Unidas, unidas en esta canción. No importa el tema, aquí hay solución. Con risas y lágrimas siempre hay conexión. Gloria trae el fuego, la inspiración. Hacemos historia en cada emisión. El cambio comienza en un solo lugar. Un foro valiente para cuestionar. Palabras que rompen y vuelven a amar. Salvémonos todos, vamos a soñar. Salvémonos juntos en esta misión. Con Gloria liderando nuestra conversación. Cada historia cuenta, cada voz es acción. Unidas, unidas en esta canción. No importa el tema, unidas en esta canción. Buenas tardes, gente bonita. Bienvenidos nuevamente aquí a tu Portal Colorado. Mi nombre es Gloria Vázquez García. Soy escritora. Vamos a seguir con el tema de mi libro de Salvémonos. El tema de hoy lleva por nombre La cárcel. Pero antes que nada quiero agradecer a los miembros de la Alianza de Colorado por patrocinar este programa. Sin ellos no sería posible. Y especialmente quiero agradecer a los patrocinadores de Huarache DF y a Fuerza Ancestral. Gracias por patrocinar este programa. Y pues bueno, gente bonita, vamos a comenzar. Hoy para mí este día es un poco difícil hablar de este tema muy delicado. De la cárcel, porque pues en estos momentos estamos pasando por una situación pues un poco o más bien muy difícil. Estamos pasando por una situación donde perdimos a alguien, a un ser querido muy especial. Perdimos a un padre de familia de 5 hijos. Perdimos a un joven lleno de sueños, con un futuro muy prometedor. Perdimos a un hijo, perdimos a sus padres, perdieron a su hijo, sus hermanos, perdieron a ese gran ser humano, a ese líder de familia que él era. Y es desgraciadamente el alcohol involucrado por terceras personas. Entonces, qué difícil estos temas, qué difícil con hacer entender o hacer que entendamos o tomar conciencia del daño que podemos dejar a tantas personas inocentes. Desgraciadamente, quedan familias fracturadas, quedan familias dolidas, porque no podemos entender cómo en un segundo se puede perder tanto. En un segundo nos cambia la vida, en un segundo se acaban los planes de mañana,
en un segundo esos niños quedan huérfanos de su padre. En un segundo esa familia se quedó destrozada, se quedó partida, se quedó con un dolor que no hay nada ni nadie que pueda decir todo va a pasar un día. Solamente es la fe y la esperanza de que un día nos volvamos a encontrar en otra vida. Es lo único que nos mantiene vivos cuando perdemos a un ser querido. Entonces, gracias por estar aquí conectados. Les pido que si pueden compartir el link. Los invito a que den su testimonio si alguien tiene algo parecido a de lo que voy a hablar. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar lo que es la historia de la cárcel. Todo esto sigue siendo parte de mi historia, sigue siendo parte de mis vivencias. Y esto pasó en el estado de Texas en el 2023. Allá estábamos viviendo en una zona rural, mi hijo Pa, mi esposo y yo. Y pues vamos a comenzar cómo son curiosas a veces las cosas, cómo nos pasan. En un segundo tienes a tu pareja, tienes a tu familia y de repente te miras solo en una situación que tienes que tomar el control, que tienes que tomar el timón del barco, de la casa, de la responsabilidad. Aún recuerdo ese día como si fuera hoy. Estábamos parados en un cuartito en la espera de un autobús en un pueblito llamado Brandy. Este pueblito estaba retirado de donde yo vivía 1 hora. Entonces yo vivía en Brentwood, nosotros pues vivíamos en Brentwood y el pueblito estaba a 1 hora donde teníamos que agarrar ese autobús. Yo era la primera vez que yo agarraba un autobús para viajar aquí en Estados Unidos de un lado a otro, porque siempre había sido por carretera o por avión. Nos conducíamos manejando de Texas a Colorado, que aquí estaban mis demás hijos. Pero en ese tiempo pues nomás estábamos los 3 ahí. A mí me costó mucho trabajo porque para empezar tuve que pagar un taxi para que fuera a levantarnos. Y pues yo nunca había estado en un taxi de aquí en Estados Unidos por un tramo de 1 hora. Entonces yo dije, pues a ver cómo nos va en el camino. En ese pueblito era el único taxi que había, inclusive. El único que era un carro chiquito que no había más taxis más que ese carro que llevaba a las personas. Y pues ahí llegamos ese día a la gran aventura de venir a Denver, porque a mi hijo lo iban a operar en 2 días. Entonces iba a tener una operación de las piedras en la vesícula. Entonces pues nosotros teníamos que llegar. Mi esposo no me podía acompañar porque pues a él estaba imposibilitado en esos momentos porque él estaba en la cárcel. A él lo habían agarrado de tomado, estaba intoxicado con mucho alcohol en su cuerpo. Después de 4 meses de haber salido de un centro de rehabilitación donde yo había puesto todas mis esperanzas, mi fe en que él ahí iba a salir sano y convertido en otra persona. Y pues en el programa pasado les mencioné, después de que salió mi esposo de ese programa de donde estuvo ahí recluido por más de 3 meses, días, él vuelve a tomar, él vuelve a agarrar la bebida para ya no volverla a dejar. Entonces habían pasado 4 meses cuando él andaba manejando, lo para la policía porque alguien lo denunció, cómo va manejando por la carretera, por las calles, va en un estado muy tomado. Hubo quien lo miró cómo se va moviendo en la carretera, lo denuncian y pues ya la policía lo está esperando en cierto lugar ya para pararlo y para llevárselo a la cárcel.
cuánto dolor pasa uno cuando ves a esa persona ahí en ese lugar. Mi primera impresión cuando yo fui a ver a mi esposo fue ese lugar, esa sala grande que había, y con muy pocas sillas, el piso de cemento. Recuerdo que ahí vi gente de diferente forma, me asustaban mucho porque yo miraba gente que se reía sola, yo miraba gente, había muchas mujeres, pues que a mí me causaban cierto temor, cómo miraban, cómo se veían, su aspecto me daban miedo porque yo nunca había estado en la espera en una cárcel para ir a ver a alguien. Pero al mismo tiempo me tocó ver personas muy mayores, adultos muy mayores. Me tocó ver mujeres en sillas de rueda con sus tanques de oxígeno. Me tocó ver muchos niños también. Y empiezo yo asustada porque yo decía, estoy rodeada de puros delincuentes aquí. Y yo tenía temor, yo tenía miedo. Pero luego me quedaba pensando, porque los observaba todos de arriba abajo, pues cuidadosamente, pero yo no dejaba de estar viendo todo lo que había a mi alrededor. Y después yo me contestaba, pero pues no todos son delincuentes, porque yo aquí estoy visitando a mi esposo por primera vez y yo no soy una delincuente. Entonces ya entendí que somos los familiares de las personas que están detenidas, que somos personas con el estrés encima, con la desolación, con la tristeza de ir a ver a nuestro ser querido. Entendí que la gente solamente iba a ver a sus familiares ahí. Cuando abren esa puerta ahí y empiezan a nombrar los apellidos, yo escucho el apellido de mi esposo, Ruiz Martínez Pedro, y pues ya eso quiere decir que ya yo podía pasar ahí en la sala donde ahí lo tenían a él. Cuando yo entro empiezo a ver las ventanillas porque tengo para saber en cuál está. Y pues rápido ahí lo encontré. Y qué impresión tan triste, qué imagen tan mal me dio cuando miré a esa persona que yo amaba, a esa persona que yo quería. Lo vi con ese traje anaranjado o azul con rayas, eran como 2 o 3 colores. Pues no creo que anaranjado no, porque anaranjado me parece que es peligro. Me parece él no era, él lo habían detenido por el alcohol, pero, o a lo mejor ya no recuerdo bien los colores, no, entre anaranjado, entre azul, pero con rayas, con unas rayas. Y cuando veo a ese hombre que alguna vez fue tan fuerte, cuando veo a ese hombre que alguna vez fue un roble, cuando lo veo a ese hombre tan seguro de sí mismo ante la vida, que no le temía a nada, que se enfrentaba a climas extremos para ir a buscar el pan de su casa de cada día, cuando se enfrentaba a esas tormentas de nieve, a esos aguaceros, a esas subidas en las montañas, a esas carreteras llenas de peligro. Él no le temía a nadie, a nada. Él era un hombre muy, muy seguro de sí mismo, con mucha fortaleza, muy fuerte. Emocionalmente también tenía muy positivo en muchas cosas. Y cuando lo miro ahí, a esa persona asustada, a esos ojos llenos de lágrimas, a esa mirada de vergüenza, a esa mirada de ayúdeme, a esa mirada de sáqueme de aquí. Ni siquiera podía hablar con él porque solamente por un teléfono, porque hay un vidrio grueso que nos separaba, él con un teléfono y yo de este otro lado con otro. Cuando lo miro ahí con las sin fin de promesas, con los ojos en las lágrimas, pidiendo perdón y diciéndome, ahora sí, si me saca de aquí, yo no vuelvo a tomar. Por favor, no me deje aquí. Por favor, sáqueme de este lugar. Por favor, es un lugar muy feo. Y yo no me puedo ponerme a llorar junto con él, porque yo tengo que estar la fuerte. Yo soy la que estoy afuera. Yo soy la que tengo la responsabilidad
de intentar ayudarlo. Yo soy la que tengo la responsabilidad de un hijo menor de edad en la casa todavía y tengo la responsabilidad de mis hijos que están acá en Denver, aunque ya están grandes, aunque ya están mayores de edad todos, pero nunca, pues nunca deja uno de ser madre ni padre, siempre está uno ahí para ellos. Y lo miro y no lo puedo creer y digo, bueno, ¿de qué sirvieron el tiempo que estuvo ahí recluido en este lugar donde estuvo la abstinencia del alcohol, donde no había tentaciones, donde no había nada? ¿De qué sirvió tanto para volver a haber caído a los 4 meses y estar en esta situación, expuesto a que lo manden para México porque él no tiene papeles? Entonces arriesgó todo por una botella de licor, arriesgó todo, toda su vida. Doy gracias a Dios de que nunca provocó un accidente donde pudo haber lastimado a otras personas, porque eso hubiera sido muy, muy frustrante, muy triste, muy culpable, inclusive hasta yo a lo mejor me hubiera sentido culpable sabiendo de que él bebía y que él manejaba. Yo traté de evitarle siempre que yo podía, de esconderle las llaves, de no dejarlo manejar, aunque se enojara, aunque él se enojara, yo hacía eso, le escondía las llaves, me las llevaba al trabajo y yo decía, si quiere beber, pues que vaya a pie y sí que así no va a lastimar a nadie, pero no siempre tenemos el control, porque la persona nos manipula, nos engaña, nos hace creer que no está bebiendo para poder hacer lo que ellos quieren y pues él era el caso, él así le hacía. Entonces ya cuando yo acordaba, ya cuando me daba cuenta, pues ya yo ya no podía hacer nada porque él ya traía las llaves, él ya se había salido a comprar el licor y él ya bebía. Y ahí en ese lugar, ahí donde estaba, pues estaba obligado a estar ahí, a las leyes del gobierno, a tratarlo como te tratan como delincuentes, porque es lo que son mientras estás arrestado ahí en los lugares. Eso es como el gobierno te mira, porque expusiste la vida de otras personas con el andar manejando alcoholizado. Y pues se los hacen saber, los tratan como tales delincuentes. Y yo recordaba todo eso mientras estábamos ahí en la parada del camión, porque yo me sentía pues muy asustada, porque era la primera vez que yo iba a viajar en camión de Texas aquí a Colorado, a Denver. Entonces normalmente manejando hacíamos 13 horas. Ese día yo no quise manejar, no quise venirme manejando yo sola con mi hijo, porque me daba pendiente de que me agarrara el sueño, de que no, que me quedara dormida de tantas horas de manejar, o el cansancio, o me daba pendiente de que una llanta se me ponchara en el camino y no saber qué hacer, cómo arreglarla, dónde pedir ayuda. Los caminos, hay caminos muy solitarios de Texas hasta acá, tramos muy largos, donde no hay nada, donde no encuentras nada por cierto tiempo. No hay más que los carros que están pasando, pero no es como que está tan poblado tan cerca los pueblos. Entonces decidimos venirnos en el camión y pues ya el camión el taxi nos llevó ahí al pueblito, ahí a Brandy. Pues ahí esperamos alrededor de unos 40 minutos en lo que llegó el camión que nos iba a traer a Denver. Ya cuando llega el camión nos subimos mi hijo y yo, pues ya me siento más cómoda, veo que viene lleno de gente y pienso entre mí, bueno, pues no está tan mala la experiencia, porque pues hay que experimentar a lo mejor un poco de todo, hay que aprender, porque a lo mejor de aquí para adelante me va a tocar hacer más seguido los viajes en camión. Entonces pues yo como siempre he sido muy positiva, yo dije, bueno, pues no va a pasar nada, me voy a ir leyendo un libro, me voy a ir escribiendo o durmiendo, oyendo música. Dije, ya en un ratito llegamos. Apenas habían pasado, salimos del pueblito, apenas habían pasado como quiero pensar, habían pasado como unas 2 horas de que salimos de ahí del pueblo y el camión se descompuso en el camino.
y no en el que íbamos, sino que el camión en el que íbamos estaba esperando otro camión que venía de acá, de San Antonio. Entonces teníamos que transbordar ahí porque ya el chofer venía manejando, tenía muchas horas manejando el chofer donde nosotros veníamos ahí en ese pueblito, y no los dejan manejar después de ciertas horas. Estábamos obligadas a transbordar en el otro camión. Pues ahí resulta que estábamos ahí en el camión, fueron pasando el rato, pasó una hora, el camión que esperábamos no llegaba, ahí nos tenían el camión, pasaron 3 horas y toda la gente estábamos desesperados, no llegaba el otro camión. Y me paro yo con el chofer a preguntar que por qué estaba tardando tanto el otro camión, que si continuábamos en esa espera, íbamos a perder el camión que íbamos a agarrar ahí en amarillo para que nos trajera a Denver, donde íbamos a transbordar. Y pues ya el señor nos dice que no, que ahorita llega el camión, así nos tuvo, que no se desesperen, que es que se quebró, pero que ya lo están arreglando. Y bueno, pues esa espera se hizo eterna. Esa espera nos llevó toda la tarde, desde que salimos de ahí de Brandy. Más o menos salimos a las 4 de la tarde, creo que de Brandy. Estuvimos ahí en ese otro pueblito hasta toda la noche y todo el día del siguiente día, porque no hubo manera de que arreglaran el camión. Y estuvimos todo el día arriba del camión ese, y toda la noche hasta las 6 de la mañana nos llevaron ahí a un hotel, al pueblo donde estábamos ahí, porque el camión pues que se había descompuesto y pues no teníamos de otra, no nos quedaba más que, no había manera de que agarráramos otro camión, absolutamente de ninguna manera. Y yo me sentía bien frustrada pensando en que no iba a alcanzar a llegar a la operación de mi hijo, que a eso íbamos. Y empecé a renegar porque nos dejaron entrar al hotel hasta las 6 de la mañana sin dormir, todo el día cansados y toda la noche sin dormir, y teníamos que permanecer ahí todavía todo el día ahí en ese pueblo, en el hotel, hasta que llegara el camión en la noche, que iba a llegar como hasta las 7 de la tarde, 8 de la noche. Y pues ya en el día ni podía dormir porque los nervios de que si te quedabas dormida, y pues ya, como luego dice el dicho, al mal tiempo buena cara, no teníamos de otra más que o enojarnos y renegar y hacer reclamos a un chofer que no tenía respuesta, o disfrutar lo que ya teníamos ahí, que era el momento de estar ahí, que estábamos en un techo seguro, pudiendo comer algo, tomando un café, y pues no había de otra más que hacer lo mejor que pudiéramos. Ahí en ese momento me pasó de todo. Dios siempre sabe por qué hacer las cosas, Dios siempre tiene un plan perfecto, porque me tocó conocer a muchas personas que venían ahí en el camión, venían mucha gente emigrando de otros países, venían de indocumentados, varias personas de Nicaragua, de Guatemala, venían gente de Venezuela, y nos tocó convivir a mi hijo y a mí con todas esas personas. Estuvimos escuchando sus historias muy, muy tristes, muy, muy fuertes, los que venían de Venezuela, cómo lograron llegar hasta acá. Y en particular un señor hispano, mexicano, por cierto, de la edad más o menos de mi papá, un hombre en ese tiempo. Mi papá ya no vivía, se había muerto mi papá en el 2021, pero un señor cerca de sus 78 años, el señor, y me miraba que yo hablaba español, y se acercó a mí y me pide ayuda, me dice que si lo puedo ayudar porque se siente muy malo, dice que siente que se va a morir ahí, que le duele mucho la cabeza, que se siente muy mareado y pues que tiene problemas de la presión alta. Y pues ya me acerco yo a él y le digo, no se preocupe, le dije, ahorita vamos a hacer algo. Me dice que si puedo llamar a su hijo que está en California,
y a un familiar que iba a un pueblo ahí cerca. Él estaba solamente a 1 hora de su destino donde él iba, pero no había nadie que pudiera ir por él. Él estaba muy cerquita a su destino, entonces le dije, claro que sí, le dije, deme el número de teléfono de su hijo, y pues ya me lo dio, hablé con su hijo y ya él se pudo comunicar. El señor se miraba muy asustado, se miraba muy enfermo, decía que no había comido desde el día anterior, porque él venía desde San Antonio. Entonces él venía con hambre, sin comer, sin sus medicinas. Y después me comuniqué con la familia donde él iba ahí a ese pueblito, y pues ya me dijeron que alguien lo iba a estar esperando ahí en la entrada del pueblo, pero que solamente lo ayudara a ponerlo en un taxi. Y dijo el señor, dijo, yo traigo para pagar el taxi, pero no sé pedirlo, dice, ayúdeme con todo esto. Y pues le ayudé al señor. Ahí aprendí los valores de cuando estamos en una situación donde no conocemos a la gente, no conocemos a las personas, el bien que puedes hacer con un segundo de atención, con escuchar a esa persona, decirle que no pasa nada, que no tenga miedo, que no se va a morir ahí, que su familia lo está esperando y que lo vamos a ayudar. Fue una satisfacción muy grande, y porque llamé, pedí el taxi, me encargué de subirlo en el taxi, me encargué de pagarle al taxi con su propio dinero del señor, y el señor se fue dándome bendiciones y ya muy agradecido. Me aseguré a la 1:30 de llamar a la familia para saber si había llegado el señor a la casa, porque ya me habían dejado sus números de teléfono. Y pues sí, gracias a Dios el señor estaba sano en su casa, contento y muy agradecido conmigo por haberlo ayudado. Y así ya después, enseguida que dejo al señor pues se acerca otro señor, pero muy joven, un muchacho más bien, muy joven. Él venía de Monterrey y de acá de México, y pues él también se acercó ahí pidiéndome ayuda porque él venía aquí de Colorado, aquí como a 2 horas más adelante, pero no sabía cómo llegar porque él su pasaje lo traía solamente hasta Amarillo. Ya de ahí él iba a agarrar otro, no mentira, a Denver traía su boleto. Entonces él no sabía cómo agarrar otro camión porque él no hablaba nada de inglés, no conocía absolutamente nada, y tenía mucho miedo y decía, es que la persona que me iba a estar esperando ya no van a poder ir a levantarme a Denver, dice, porque pues el camión está retrasado casi por más de 2 días. Dijo, entonces no podemos, no pueden ya ir por mí. Y pues le digo, no se preocupe, yo lo ayudo en lo que yo pueda, yo voy a Denver, conozco ahí la ciudad, conozco cómo está, pues es la primera vez que yo también viajo en camión, pero pues no se me hace difícil ayudarlo a comprar su boleto para donde usted va. Y pues ahí tuvimos la bendición de poder ayudar a tanta gente. Y no fueron a uno, fueron a todos, porque fueron como unas 7 personas las que se acercaron a mí después del señor de México y el señor mayor, que también era mexicano. Los demás eran de Honduras, de Guatemala, de El Salvador y de Venezuela. Me tocó estarlos repartiendo en Amarillo, decirles qué camión les tocaba. Ellos sí traían boletos para su destino directo a donde iban, y 2 de ellos venían a Denver, acá para Rifle, bueno, no, a Colorado, en Rifle. Entonces, pues son los momentos en que dice uno que Dios es muy grande, Dios sabe por qué hace las cosas. A veces renegamos, pero a veces tenemos que aprender de las experiencias que nos pasan en la vida, porque a mí sin querer me tocó poder hacer que cada persona llegara a sus hogares, a sus casas, y fue una satisfacción muy grande, fue mucho aprendizaje para mí, valorar cuando una persona te da la mano, valorar que una persona te da una botella de agua, valorar que una persona deja de comer esa manzana para dársela a esa persona que necesita. En esos momentos se valoran la empatía
y practicarla, más bien la empatía y de poder, sentir lo que esa persona está sintiendo, personas que nunca habían estado que nunca habían estado aquí, personas de Venezuela que tenían tanto miedo que llegara migración ahí el camión, porque ya habían cruzado tantas fronteras, ya habían pasado tantos peligros, estaban a solo horas de llegar a su destino y pensar que en ese momento podían perderlo absolutamente todo. Y me sentí agradecida y me dice mi hijo, dice, dice, qué bueno que el camión se descompuso, qué bueno que pudimos ayudar a esas personas. Dice, me dice mi hijo, dice, me siento orgullosa de ti, dice, porque yo no sé cómo le hiciste para decir, sí, aquí se va en el camión él se va en este otro camión, corría para llevar a una persona a otro lado y no lo digo por esas cosas, a lo mejor no se deben de decir, pero las tengo en mi libro, las escribí, porque pues son mensajes de empatía que debemos de practicar todos los seres humanos, creo yo. Es importante, es una satisfacción muy grande poder ayudar a alguien que lo necesita. Aquí tenemos un comentario permítanme, es de Aurora Vázquez. Dice, guapa e inteligente y con un muy buen corazón, la gente luchista triunfa. Felicidades. No, pues muchas gracias, Aurora. Muchas gracias por las flores de guapa y por lo de inteligente, se lo agradezco mucho. Pues es lo mismo, estamos en esta vida aprendiendo. Si podemos ayudar a alguien que nos necesita, ¿por qué no abrir en nuestro corazón? ¿Por qué no poner nuestro granito de arena para que el mundo funcione mejor? Porque se siente muy bonito poder ayudar a alguien. No es para que el mundo lo sepa, simplemente debemos practicar la empatía, debemos de practicar ayudar al necesitado si en nuestras manos está. No se necesita mucho, solo se necesita voluntad y y un granito para aportar algo para esas personas. Entonces, pues sí, al final, después de horas y horas, yo terminé dando gracias a Dios porque tuve la oportunidad de ayudar a esas personas y llegamos sanos y salvos a Denver. Mi hijo al que iban a operar nos estaba esperando con una sonrisa grande, con un abrazo, que fue todo para mi hijo y para mí. Y yo por dentro me sentía triste porque yo decía, si Pedro no estuviera en la cárcel, si él no hubiera tomado, si él no hubiera andado manejando, yo no estuviera sufriendo con esto porque nos hubiéramos venido los dos apoyándonos en el camino. Y él cuando sabía que teníamos un viaje o que eran muchos los viajes que teníamos de Texas a Denver, tanto para médicos para él como para medicamentos también para mí o por ver los hijos, él se proponía de parar de tomar en los viajes, intentaba llegar sobrio y dejar de tomar unos días antes para poder traernos a Denver. Y entonces yo cuando llegamos ahí, a pesar de que di las gracias a Dios de que habíamos llegado bien y que sí íbamos a alcanzar la operación de mi hijo, pero por dentro yo me sentía con mi corazón apachurrado porque pues yo decía, nosotros acá llueve o truene, tenemos que hacer las cosas, tenemos que venir porque son asuntos importantes, es una operación, y él, por sus consecuencias, por su defecto, por su enfermedad, por lo que sea, se le ocurrió manejar tomado y ahí está, imposibilitado de ayudar a su familia, poniéndonos en riesgo en cierta parte de los camiones, que pues no sabe uno nunca lo que va a pasar. Y fue muy triste, fue muy frustrante todo esto. Y todas, así como estoy yo, pues imagínense lo que él sentía después de haber sido un pájaro libre, un espíritu rebelde, acostumbrado a hacer lo que él quería, a manejar donde él quería,
andar donde él quería. Él siempre fue muy paseador, le gustaba mucho ir para las montañas, le gustaba mucho que conociéramos pueblos, nos gustaba mucho andar conociendo pueblos y montañas. Recorrimos muchas partes eh, solo por el placer de conocer, de darnos ese gusto, de vivir la vida, de disfrutar. Y ahora no, ahora ahí estaba, cuando lo llevaban a las visitas, lo llevaban esposado de las manos y de los pies, los atan de pies y manos, aunque solamente caminan unos metros. De donde los tienen encerrados, caminan solamente unos metros y ahora ese hombre fuerte estaba ahí doblegado, sin poder hacer nada, doblegado a 30 minutos de que pudiera comunicarse con su familia. Lo podíamos ver cada tercer día y siempre era la misma súplica. Voy a salir de aquí, sáqueme de aquí, intente sacarme de aquí. Y dice, porque aquí es insoportable, habemos tantas personas encerrados ahí en esa misma celda. Dijo, me platicaba que había una persona en particular, un hombre joven, de otra nacionalidad, de otra raza, que los molestaba mucho a todos, los intimidaba. Y pues decía que a pesar de que él era un hombre tan fuerte y con tanta fuerza que él tenía, pues se atemorizaba ante esa persona, no nomás él, todos los que estaban ahí, porque el otro hombre tenía el control del lugar ahí, era un hombre que ya estaba condenado a más de 14 años de cárcel. Entonces a esta otra persona ya no le importaba volver a lastimar a alguien ahí, porque pues tenía años para estar condenado ahí. ¿Qué más podía perder él? Pero ellos tenían que dormir con miedo. Yo le depositaba dinero cada 2 semanas y pues para que comiera lo más, algo diferente a lo que les daban ahí, algo que él pudiera disfrutar, una golosina, porque no es como que hay muchas cosas para escoger. No hay mucho de donde pueden escoger, solamente si querías comer una sopa maruchana, no es como que tienes un micro donde la puedes calentar o una estufa donde puedes calentar ahí tu sopa, ¿no? Tenían que agarrar agua del lavabo, lo más calientito del agua que saliera del lavabo, era lo que le echaban a la maruchana, él me platicaba. Así es que la sopa pues se la vienen comiendo prácticamente cruda, porque pues qué tan caliente puede salir el agua de un lavabo para que pueda concentrar la sopa, a dejarla más o menos cocida. Y decía él, aquí no nos matan de hambre, nos tienen sobreviviendo por lo que nos dan solamente, es muy poquita la comida que nos dan. Entonces yo hacía la lucha de cada 2 semanas y la mayoría él lo gastaba en tarjetas para hablarme por teléfono, porque todos los días me hablaba por teléfono, día con día, en la mañana, a veces me hacía hasta 3 llamadas, pero todo eso cuesta, las llamadas cuestan, la estadía cuesta, son muy caras las llamadas ahí en la cárcel. Entonces a veces me pregunto qué tanto vale la pena o por qué no medir las consecuencias de lo que sabemos que nos puede pasar cuando andamos bebiendo y manejando. Sabemos que si te agarran es cárcel, pero pues la mente de un enfermo ya no tiene la capacidad de pensar, ya no tiene la capacidad de ver el peligro en que anda, ni lo que se expone, ni lo que expone a otras familias, porque estás en tu casa, tienes todo, tienes un techo calientito, tienes comida, tienes un baño calientito, que ahí en la cárcel no, ahí en la cárcel se sufre mucho. Lo miré con él sufrir mucho, lo miré mal alimentado, mal dormido, porque pues no duermen, no es como que tienen una cama que es cómoda, una almohada. Duermen en unos pedazos de plásticos y duros, les dan una manta que apenas los tapa, entonces en tiempo de frío también sufren,
No es como que está la calefacción para tenerlos a gusto, calientitos, no. Ahí sufren todas las tempestades del tiempo también. Y pues así ha sido esta historia con mi vida, con el alcohol, con tanta adversidad que vamos cruzando en el camino. Cuando ya después operan a mi hijo, que ya gracias a Dios salió bien, ahora la preocupación es otra vez volver a agarrar el camión para regresarnos para Texas. Nos estuvimos alrededor después de la operación solamente 2 días. Y mi hijo me dice, es mi hijo mayor, y me dice, ma, dice, usted y pa, dice, no se van a ir solas. Ustedes no se van a volver a exponer a un camión para que tarden otros 3 días en llegar. Dijo, yo me siento bien, dijo, yo los voy a llevar. Y pues yo no quería porque estaba recién operado. Digo, ¿cómo nos vas a llevar? Me dijo, el camino es muy largo. Dijo, no, dijo, yo sí puedo. Dijo, yo me siento ya bien. Dijo, usted hizo el sacrificio de venir hasta acá. Dijo, pero yo no voy a hacer sacrificio. Dice, porque yo estoy bien. Dijo, yo ya estoy recuperado. Y sí, nos trajo en su carro. No quiso que le ayudara a manejar nada. Él dijo que él podía manejar. Y se fue muy contento. Nos fuimos disfrutando todo el camino, parándonos en los pueblos, todo el camino que ya cuando vas en un carro es diferente porque puedes pararte a los baños, si te da hambre a comer, a estirar los pies, a contemplar un paisaje. Y fue bonito porque la avenida pues fue venir curioseando, viendo una cosa y otra y fue como una experiencia más, un aprendizaje más de que en un momento tenemos todo y en un momento no tenemos nada. Así debemos de valorar las cosas, lo que tenemos, porque en un abrir y cerrar de ojo se acaban sueños, se acaban vidas, te cambia la vida drásticamente. Y pues ahí yo seguía con mi preocupación qué voy a hacer cuando él salga de la cárcel, qué va a seguir ahora, cómo le vamos a hacer para este proceso. Inmigración ya estaba ahí por medio, ya estaba inmigración listo para deportarlo a él. Entonces son todas esas emociones que se te entrelazan entre la responsabilidad de tu hogar, de la casa, de los hijos, de la persona encarcelada, de la adicción del enfermo. Son tantas cosas las que atravesamos como familia, tanto en mi caso como mis hijos y como yo. Es estar viendo esos puntos que no sabes cómo tratar, no sabes cómo hablar, no sabes qué va a pasar, no sabes si va. A mí me daba miedo de que decía yo, y si no amanece, y si lo matan ahí, porque suceden muchas cosas y me enfermaba de tanto pensar, de tanto imaginarme tanta cosa. Cuando ya regresamos de que veníamos en el camino, él me habla y me dice, ¿cómo vienen en el camino? Y le digo, pues bien, aquí vamos ya de regreso para atrás. Y otra vez ese llanto por teléfono porque dijo, si yo estuviera con ustedes. Y si yo los hubiera podido acompañar, dijo, mire cómo los estoy exponiendo, dijo, y véame aquí cómo estoy con los nervios de que pienso que les pase algo. Y le contesto, sí, usted lo ha dicho, si no hubiera tomado, si no hubiera manejado, pero el hubiera ya no existe. El hubiera es pasado, el hubiera ya no tiene remedio. Cuando tenemos la capacidad de pensar, cuando tenemos la capacidad de todavía un poquito de nuestro cerebro nos ayuda a ver las cosas, debemos intentar hacer los cambios. No es si hubiera o un después, es actuar en la hora, es actuar el momento. Es no esperarte a que pase algo, no esperar a que pase una desgracia, no esperar a que estés en la cárcel para decir si hubiera cambiado. Yo los invito a todas las personas que están luchando con una adicción, con una enfermedad del alcoholismo. Yo los invito a que no esperes a mañana, actúa ahora. Ahora es el momento, ahora puedes, ahora estás vivo.
ahora puedes hacer el cambio, ahora puedes tomar la decisión. Ahora tú puedes hacer la diferencia entre el bien, entre el mal, en lo que te conviene, en lo que no te conviene, en tu salud mental, en tu liberación del alcoholismo, en liberarte de la esclavitud del alcoholismo. Tú tienes la decisión, tú que me estás viendo que tienes una adicción, tú tienes todavía el poder de decir hasta aquí paro. Tú tienes el poder de decir quiero cambiar, quiero un cambio de vida, quiero ser alguien diferente, quiero levantarme un día por la mañana con esa lucidez en mi mente, con esa lucidez mental. Tú tienes el poder de decir, convertirte en otra persona, ser ese padre de familia, si tienes hijos, ser ese padre de familia que disfruta con sus niños de un día de campo, de llevarlos a la escuela, de hacerles unos panqueques, de hacer una alumbrada, de jugar con tus hijos. Tú tienes todavía el poder de eso. No esperes a que sea tarde, no esperes a que ya mañana no puedas hacerlo. Tú tienes el poder de decir yo puedo. Busca la ayuda existe, la ayuda hay. Solamente es que aceptes la enfermedad, solamente es que aceptes que no puedes con esto tú solo, solamente es que digas que ya no puedes con las riendas de tu vida, porque hay muchos lugares donde se te pueden ayudar. Hay instituciones gratuitas que no tienes que pagar nada, donde te pueden dar información, hay personas como tú, como todos los enfermos, nadie te va a juzgar. Nadie te va a decir que tienes que pagar esta cantidad. Están ahí para apoyarte, para escucharte. Hay hospitales también de ayudas gratuitas donde te pueden ayudar consejeros, donde no tienes que pagar más que una cantidad tan mínima y a veces ni siquiera nada. A veces puede ser gratuita toda la ayuda, ayuda mental, ayuda que necesites. No estamos en un lugar donde no hay la ayuda. Solamente necesitas decir, necesito cambiar, necesito ayuda, no puedo con esto. Yo te invito a que aquí te comuniques con nosotros, aquí en tu portal Colorado. Te podamos dar los números de Alcohólicos Anónimos, te podemos buscar ayuda en un hospital, si necesitas la ayuda de un psicólogo, de una asistencia mental. Tenemos el acceso a todos los números donde te pueden ayudar a salir de ese abismo, de ese laberinto sin salida, porque por más que digas que tú puedes, por más que tú digas que tienes el valor, por más que tú digas yo puedo, yo voy a dejar de tomar cuando yo quiera, no es verdad. No solamente te estás engañando, porque sabes que no más vas a poder parar un día, 2 días a lo mejor, tal vez una semana, tal vez lo logres 2 semanas, o tal vez lo logres 4 meses, que fue lo más que dejó mi esposo sin tomar. Tal vez puedas lograrlo, pero si no tienes una ayuda que te refuerce, si no tienes los recursos que te apoyen, que te fortalezcan, que te digan no estás solo, yo te voy a ayudar, aquí estoy para ayudarte, vas a volver a caer. Vas a volver a caer en el alcohol, porque la enfermedad es muy fuerte, es mental. Por mucho que tú digas que vas a poder, esa mente, tu cabeza te va a estar gritando, va a estar diciendo, ve a traer alcohol. Alcohol no te lo vas a tomar, nomás lo vas a tener ahí guardado. Pero no es cierto, solamente es una ilusión de que tú dices que lo vas a guardar. Porque en cuanto veas ese alcohol, lo vas a devorar. Y no nomás eso, vas a buscar en tu casa diferentes alcohol, ya sea en perfumes, ya sea alcohol doméstico, porque ya cuando la enfermedad está tan avanzado, no importa en qué forma venga el alcohol. Cuando no tienes para comprar, cuando no puedes, no estás al alcance de salir a comprar alcohol, el alcohol lo agarras de tu propia casa, del perfume de tus hijos, de tu hija, de tu esposa, del tuyo mismo. La enfermedad es tan fuerte que llega a ese grado donde ya lo único que quieres es lo que huele a alcohol, es dárselo a tu cuerpo. Entonces, es muy, muy,
muy difícil entender la enfermedad, es muy compleja entender tanta cosa. A mí me ha costado, me sigue costando todavía entender el tamaño del monstruo del alcoholismo. Todavía me cuesta entender. Sigo aprendiendo, a pesar de que perdí a mi esposo. Sigo aprendiendo, sigo informándome hasta dónde nos puede destruir el alcohol, hasta dónde puede destruirnos como familia, como sociedad, como todo. Sigo aprendiendo cómo hacer que este mensaje llegue a las personas. Me sigo preparando para poder platicar mi historia, para poder decirles, miren, están estas ayudas aquí y allá. Yo no las conocí o no pude conocerlas o no tuve ese guía que me dijera aquí y allá hasta que ya fue muy tarde. Pero yo no quiero que porque ya perdí a mi esposo, yo no quiero que se sigan perdiendo más familias, porque seguimos perdiendo a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Hagamos la lucha. Yo los invito a que se sigan conectando aquí en tu programa, que si tienen cualquier duda me la hagan saber. Si quieren información, pues aquí buscamos todo lo que se necesita. Somos un grupo de mucho apoyo. Aquí tu Portal Colorado tiene el acceso a buscar lo que la gente requiere, las ayudas que se necesitan. Tenemos ese acceso a poder decir, aquí los van a poder ayudar. Nos encargamos de buscar un teléfono donde puedan llamar para que no se queden con para que no se queden con no supe a dónde ir o no supe cómo hacerle. Y pues aquí este programa se siguen pasando los minutos, todavía tenemos algunos minutitos aquí. Quisiera comentarles un poquito más sobre aquí de mi libro Salvémonos. Este libro faltan algunos capítulos que vienen involucrados con el alcoholismo. Vienen capítulos muy fuertes, muy difíciles, pero mi libro yo los sigo invitando a que lo sigan buscando en amazon.com. Mi libro se llama Salvémonos, edición en español. Yo aquí te digo cómo fue mi experiencia. Yo no les digo cómo dejar de beber, ni les doy remedios para dejar de beber. Simplemente quiero que caminen en mis zapatos, que se pongan en mi lugar, que vean las personas que tenemos un enfermo alcohólico, cómo actué yo, cómo me funcionó a mí, para poder liberarme de la enfermedad, que no me llevara entre las patas, que no me, como luego dicen, que no me arrastrara con él, porque pudimos salvarnos, pudimos escapar de no quedar atrapados ahí junto con él. Entonces yo los invito a que busquen mi libro, que me ayuden que me apoyen con esto. Es muy importante para mí que mi mensaje llegue a cada hogar, a cada lugar donde lo necesitan. Tal vez tienes un familiar, tal vez tienes un ser querido que lo necesita, tal vez tienes un amigo que está pasando por esta situación. Tal vez tú solamente puedes ser el medio para que este libro llegue a la persona que lo ocupa, porque a veces me dicen gente que conozco, que estoy hablándole sobre mi libro, no es que yo no soy alcohólico, no es que yo no soy. Pues no se trata de que tú seas alcohólico, simplemente puedes ser el medio para que se lo hagas llegar a un familiar o un amigo que tienes que está sufriendo. Entonces mi libro Salvémonos lleva muchos mensajes, y pues aquí estamos en la lucha, aquí estamos buscando que el libro llegue cada día a más personas. La enfermedad del alcoholismo es progresiva, es mortal. Si no nos atendemos a tiempo, si no buscamos a tiempo la ayuda, va a ser demasiado tarde y sabemos en lo que va a terminar. Entonces yo los sigo invitando a que se sigan conectando aquí cada día. ¿Cuántos? Nos quedan 6 minutitos. Vamos a tocar el tema la próxima semana. Viene un tema que se llama, permítanme, creo que no lo tengo aquí, creo que me adelanté un poco,
pero van a seguir siendo temas muy, muy interesantes. Me gustaría que no se perdieran los próximos capítulos. Estamos muy cerca de terminar los capítulos de este libro, pero los invito a que se conecten porque sigue siendo información muy valiosa, muy, muy difícil de procesar, muy triste, de lo que es la enfermedad del alcoholismo. Entonces yo creo que por ahora ya estamos llegando al final. No me queda más que recordarles, invitarlos para el próximo lunes, que viene siendo octubre 6, para el próximo programa. Me quedo con esto, me quedo con este mensaje. Por favor, si estás bebiendo, si estás tomando, por favor no manejes, no conduzcas. Busca una persona que te pueda ayudar a conducir si piensas ir a un evento, si piensas beber. Recuérdate que en casa alguien te está esperando. Recuerda que en casa alguien espera por ti. Hay una madre, hay un hijo, hay una esposa, hay un hermano, hay un familiar, hay un amigo esperando por ti. Te pido que te tomes conciencia, porque en un momento puedes destrozar un hogar, puedes destrozar familias enteras, puedes destrozar tu vida, puedes acabar con tu vida en un segundo. Yo te invito a que tomes conciencia si tomas, no manejes, y más que nada pues tratar de ser precavidos y pensar en las demás personas, tener empatía, no hagas lo que no quieres que te hagan. Y pues me quedo con esto. Gracias por haber estado aquí conectados. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga. Y pues aquí nos miramos para la próxima. Muchas gracias.